Yo creo que podemos empezar con un concepto muy interesante, muy relacionado a la venganza, y es el ojo por ojo y el diente por diente. ¿Cómo relaciona eso o versus el perdón? Esto me recuerda, bueno, un caso que hemos tenido nosotros en el hospital, de una señora que ingresó con quemaduras en el 70% de su cuerpo. Estas quemaduras fueron producidas por el incendio de su vivienda y el incendio fue producida por un desacuerdo amoroso entre la esposa del novio de esta señora. Acá nosotros podemos ver dos cosas, la importancia de la ignorancia que tenemos acerca del conocimiento del mundo espiritual y de las leyes universales, porque el ojo por ojo, diente por diente, del cual nos habla Moisés, 1400 años antes de la llegada de Cristo, recordemos de que Moisés estuvo con el pueblo hebreo que estuvo en cautiverio en Egipto. Cuando Moisés adquiere los conocimientos de los sacerdotes, lidera a este pueblo y lo saca de ese cautiverio de Egipto, pero no lo lleva directamente a la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque necesitaba instruirlo, necesitaba ese cambio de generación que aún hoy, con este caso que te cuento, que nos ha llegado hace poquito al hospital, aún hoy no hemos logrado incorporar y adquirir. El ojo por ojo, diente por diente, es un resabio de las antiguas costumbres bárbaras que teníamos nosotros y que Moisés en ese momento, recordemos que él tenía la ley civil y la ley de Dios. La ley que fue dictada mediúnicamente por Dios es la que, la que produjo después los 10 mandamientos, pero la ley civil es la que se necesitaba de acuerdo a las costumbres del pueblo. Y el ojo por ojo, diente por diente se aplicó en ese momento. Pero, ¿qué pasó luego? 1400, la sociedad evoluciona, el pueblo evoluciona. Moisés fue un gran estadista, pero pasaron 1400 años y llegó Cristo y él mismo cita esta ley de Moisés y dice, habéis oído hablar del ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos. Es como que Jesús nos hace subir un escalón más evolutivamente acerca de los conflictos. Recordemos de que el orgullo es el que nos hace ver a esta máxima de Jesús de perdonar a nuestros enemigos como si fuera una debilidad. Aún hoy hay corrientes como por ejemplo la biodecodificación donde están en contra del perdón, porque dice que el perdón humilla, sin darnos cuenta de que para perdonar necesitamos una educación emocional, de que para perdonar se necesita más valor que para vengarse. Entonces, actualmente la medicina ha incorporado lo que se llama forgiven therapies, o sea, terapias del perdón, donde se ha puesto a personas que tenían necesidad de perdonar y algún hecho de su pasado y se les ha tomado todos los parámetros hemodinámicos, pulso, presión arterial, se les ha dosado la inmunidad y se ha visto que aquellas personas que logran hacer esta terapia del perdón, estas personas que logran perdonar, que no significa no defenderse, sino que perdonar significa no vengarse, cortar esos hilos que nosotros tenemos con esa relación, ese lazo que nos une en forma negativa a la otra persona, cortarla. Se ha visto que estas personas recuperan más rápidamente su salud que aquellas que persisten en la ira, el rencor y el no perdón. Siguiendo ese tema, ¿qué repercusiones tenemos nosotros
sea del cuerpo, neuroquímico, ¿qué nos hace a nosotros físicamente o qué nos puede producir el odio o la venganza en nuestro cuerpo? Fíjate que es algo que hoy está científicamente demostrado. En el Instituto Albert Einstein de Estados Unidos se unió la doctora Lucy Brown, que es neuróloga, y la licenciada Helen Tischer, que es antropóloga. Ambas diseñaron un estudio para poder ver neuroquímicamente qué sucedía en las personas que tenían amor y en las personas en las que tenían ira, odio, venganza. ¿Cómo se hizo este estudio? Se juntaron 16 parejas que habían logrado, unas estaban recién en la primera etapa del enamoramiento y otras habían logrado pasar los 20 años con una pareja estable y un matrimonio estable. A estas personas se les iba colocando y se las puso en una cámara de resonancia magnética nuclear y se les iba mostrando fotos de personas que no conocían, o sea que pasaban transparente a través de ellos, personas muy queridas, las fotos de sus parejas y las fotos de sus familiares y también las fotos de personas con las cuales habían tenido un conflicto. ¿Qué se vio? Que cuando mostraban las fotos de las personas muy queridas por ellas, de las cuales estaban recientemente enamoradas o con las cuales ya llevaban varios años en parejas, se estimulaban aquellas zonas de secreción de dopamina y de oxitocina. Tanto la dopamina como la oxitocina son neuroquímicos que ¿qué producen en nuestro cuerpo? Aumento del sistema nervioso simpático. Es decir, que producen aumento de la frecuencia cardíaca, por eso es que cuando a veces vemos a alguien que por ahí tenemos algún afecto, nos aumenta la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a tener también una vasodilatación arterial con un aumento del flujo sanguíneo en todo el organismo, por eso es que decimos mariposas en el estómago, ¿sí? A butterfly in my stomach quiere decir que cuando nosotros vemos a la pareja, a la persona que estamos enamorados, todo este proceso químico se produce. Por eso es que las personas que están vibrando o que están permanentemente en una buena relación, en armonía consigo mismas, el autoamor del que nos habla Jesús, como en armonía con los seres cercanos, sus parejas, sus familiares, en armonía con sus amigos, con sus vecinos, estas personas se enferman menos. ¿Por qué? Porque tienen mejor flujo sanguíneo, mayor oxigenación de los tejidos, mejor y aumento de las defensas, que eso es un estudio que se ha hecho con linfocitos CD4 en pacientes que tenían HIV y SIDA enfermedad. Se los puso a estos pacientes en las terapias de perdón, en talleres de autoestima y en talleres de programación neurolingüística para mejorar la relación con los demás. Se dosó los linfocitos al inicio y al terminar estas terapias, viendo que mejoraba y aumentaba la inmunidad. Por lo tanto, lo que el médico espiritual nos dijo hace tantísimos años, que es nuestro Maestro Jesús, que no nos olvidemos que no solo el Evangelio de Jesús ha sido un libro religioso, sino que es un libro científico que ya nos está hablando de este tema cuando Jesús nos dice de que nosotros debemos amar y perdonar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener una mejor vida, no solo material, física, sino también una mejor vida espiritual. Y háblanos un poco de las consecuencias que tiene la venganza y el odio en el plano espiritual cuando desencarnamos. ¿Qué tipo de consecuencias pueden suceder con relación a lo que nos sucede a nosotros o a otras personas? Recordemos, y acá es donde a veces
todavía en la medicina no hemos llegado a este conocimiento que la doctrina espírita nos lo otorga tan claro. Y es la unión del cuerpo material con el cuerpo espiritual. Recordemos que ambos cuerpos están unidos a través del perispíritu. Y Allan Kardec, ya en el libro de los espíritus, pregunta a la espiritualidad superior, en la pregunta 76, ¿cuál es la influencia que tiene este conocimiento espiritual cuando uno desencarna? Y los espíritus contestan de que este conocimiento es muy importante porque disminuye los estados de turbación y también León Denis, en el libro El problema del ser y del destino, nos aclara que de acuerdo a dónde esté fijado el pensamiento de la persona, va a ir y va a ser dirigido. Por ejemplo, si el pensamiento es inferior, todavía está vibrando en la ira, en el odio o en el rencor, esa vibración va a atraerlo hacia los planos más inferiores de la tierra. Mientras que si se ha logrado desprender, ha logrado perdonar, esa vibración va a lograr que sea auxiliado por los guías espirituales y pueda ser llevado a las colonias espirituales. Yo trabajo en unidad crítica. Quiere decir que allí los pacientes están entre la vida y la muerte. Y siempre recomendamos a los familiares que les pidan perdón a los enfermos o que les perdonen a aquellos que hubiera de perdonar. Porque de esa manera, durante el proceso de desencarnación, nosotros hemos podido observar que es mucho más corto. Pero la doctrina espírita nos da el conocimiento de que no solo la desencarnación es más tranquila, más fácil, más corta, sino que el proceso de turbación y a dónde se dirige el espíritu es mucho mejor. Recordemos, por ejemplo, en el libro Nuestro Hogar, cuando Andrés Luis nos cuenta aquellos seres que están relacionados por el odio, como por ejemplo, cuando una persona que hacía abortos quería entrar a la colonia espiritual Nuestro Hogar, el guardián se lo impide, debido a que ella tenía imantadas las personas que había abortado en su perispíritu. Por eso es que las relaciones de amor y de odio no se terminan en la tierra, continúan a nivel espiritual y aún pueden continuar en nuestra próxima reencarnación. Y háblanos un poco entonces, ya que estamos en el mundo espiritual, de las obsesiones. Entonces, ¿cómo es esas ganas de vengarse o ese odio? ¿Cómo se manifiestan como obsesiones? Cuando el espíritu no ha perdonado, y yo acá les recomiendo a nuestros televidentes que vean la serie Solo, la serie espírita Solo, porque ahí aclara muy bien cómo este odio pasa de la vida terrenal a la vida espiritual. En la vida espiritual, si el espíritu todavía está cristalizado y fijado en ese odio, va a perseguir y estar detrás de su víctima o de su victimario cuando éste ya vuelva a la tierra. Y hay casos donde la relación no se ha podido trabajar, donde han habido varias reencarnaciones en las cuales no se ha podido lograr ese perdón, entonces a veces reencarnan hermanos gemelos. Y si aún así no se logra el perdón, Amalia Domingo Soler nos cuenta varios casos donde se ha reencarnado como siameses, o sea, compartiendo el mismo cuerpo, compartiendo los órganos, y compartiendo inclusive las extremidades, las articulaciones, como una forma de poder lograr esa reconciliación. Bueno, y entonces ya por último, quiero que nos hables un poco de ese trecho del Evangelio tan hermoso que es el de Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve
y ofrece tu ofrenda. Importantísimo. Fíjate qué claro que es Mateo en este pasaje del Evangelio. Como siempre digo, nos enseña a través de los hechos simples, porque no nos va a valer mucho las ofrendas que nosotros podamos hacer, por ejemplo, el trabajo en el bien, el estudio, por más que sepamos todo el libro de los espíritus de memoria, el Evangelio según el espiritismo de memoria, que nosotros trabajemos en distintas ONG, si nosotros todavía guardamos y tenemos ese rencor en nuestro corazón. Porque 1100 años después de la venida de Jesús, Francisco de Asís nos aclaró de que cuando Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a traer espada, se refería a la espada del perdón. ¿Por qué una espada? Porque esa espada logra cortar los hilos que nuestros médiums videntes logran ver en aquellas personas que aún están relacionadas y unidas, ya sea por el amor y en este caso por el odio. Sabemos que esa relación, esa unión espiritual existe. Por eso es que aquí nos recomiendan, primero, deshace esa unión, reconcíliate con tu hermano y luego sí, sin odios, sin rencores, sin deseos de venganza, vamos a trabajar con más ganas en el estudio y en el bien. Qué lindo, hasta que el último error no se repare, no vamos a poder llegar a Dios, ¿no? Entonces no podemos llegar al amor perfecto. A todos los que nos están viendo hoy, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y si les gustó este episodio, por favor compártanlo con sus familiares, con sus amigos o con sus conocidos, pues uno nunca sabe a quién le sea útil esta información. Hasta luego y hasta el próximo episodio.